Buenas noches Sí, con todos. dice. Buenas noches, estimados participantes. A nombre de la institución Cedro y al proyecto Abriendo Caminos, le damos la bienvenida a este supercurso, Técnicas Culinarias, que será dictado por el Instituto Simón Bolívar. Asimismo, quiero saludar al director Luis Molina y al docente que está a cargo, ¿no? Este curso está en marco del proyecto Abriendo Caminos, en el componente de empleabilidad. Espero que les guste, aprendan mucho y sobre todo fortalezcan la parte profesional, ¿no? Que ustedes están ya en constante aprendizaje. Asimismo, les comento que el monitor del curso por parte de la institución Cedro estará a cargo de Héctor Juárez, el cual también está en el chat grupal de WhatsApp que tenemos todos. Por favor, cualquier consulta o duda que ustedes tengan respecto a los cursos también, por favor, pueden preguntarle a él o a través del chat, ¿no? El cual le ayudará en todas sus consultas respecto al curso. Buenas noches. Bien, muchas gracias, Juan. Vamos ahora a iniciar con la presentación del entorno, el entorno de trabajo que van a tener ustedes que se ha preparado para el desarrollo del curso. Van a tener un acceso al curso a través de la plataforma del instituto. Cada participante recibe un acceso, un usuario y clave. Y por favor verifiquen en sus correos que debe haber llegado ya un mensaje. Y si no, al final de la sesión se va a remitir nuevamente un acceso para enviarle su usuario y clave a sus correos electrónicos. Entonces, vamos a ver a continuación. Ese es el entorno de curso. Ustedes cuando ingresen con su usuario y clave van a tener una ruta que es classroom.google.com y van a utilizar el correo electrónico y la clave que se les ha enviado para ingresar a la sesión. Entonces, ingresando con el usuario y clave, voy a cerrar para que puedan tener la secuencia completa. Entonces, yo ingreso a Classroom, es la dirección, classroom.google.com, y en esta voy a ingresar mi cuenta de correo. A ustedes se les ha enviado una cuenta de correo con un correo y una clave. Ingresan esa cuenta de correo y luego la clave que se les ha enviado a su correo personal. El correo con el que van a ingresar es el correo institucional, es el @institutobolivar.edu.p. Es un correo institucional creado para que ustedes tengan acceso al curso. Una vez que ingresen, les va a aparecer este icono de técnicas culinarias. Entonces, hacen clic en el curso de técnicas culinarias y van a tener el entorno del curso, el entorno de acceso al curso. ¿Ok? Entonces, tienen una sección donde está los materiales de clase. Tienen algunos materiales de inducción, tienen también el cronograma y las actividades. Entonces, ustedes los pueden visualizar haciendo clic sobre el icono respectivo y ahí tienen el acceso a los materiales en específico del curso. Son materiales introductorios que van a servir para la revisión. Luego van a tener también la especificación sobre los cronogramas y las actividades y en específico los materiales del curso. Estos son, por ejemplo, unos cortos de tipos de cortes y también de cortes de verduras, ¿no? Adicionalmente, cada semana tienen que desarrollar actividades prácticas. Estas actividades prácticas se desarrollan en los talleres y en los ambientes del instituto. Allí van a practicar y van a realizar todas las actividades que han ido aprendiendo en su sesión virtual.
todo lo que hicieron en la parte teórica, los tipos de cortes, por ejemplo, cómo se ejecutan los cortes de las verduras, van a ponerlo en práctica haciendo o desarrollando una receta en específico. Por ejemplo, para la práctica de cortes, los diferentes tipos de cortes que hay en juliana, en cuadros, en cuadriles, etcétera, van a desarrollar una receta en la que van a ejecutar las actividades prácticas. En este caso, por ejemplo, van a desarrollar una receta, tienen una breve reseña o historia, y luego, utilizando los ingredientes que el chef va a explicar y va a dar las pautas hoy día, utilizando esos ingredientes en las proporciones, en las cantidades establecidas, van a ejecutar el proceso paso a paso para ejecutar la preparación de un plato en específico, un potaje en específico. Entonces, van a darle las pautas de las recetas, harán los tips específicos, cómo ejecutar los cortes, cómo agarrar los cuchillos, cómo ejecutar cada acción en específico que estará a cargo del instructor. Entonces, tienen actividades teóricas explicativas de cómo ejecutar las acciones y luego tienen la actividad práctica. Los miércoles se ejecutan estas actividades que son de carácter virtual, hay una comunicación sincrónica por videoconferencia, y luego los sábados de 3 a 6 en los talleres ejecutarán las actividades prácticas para propuestas en el curso, ¿no? Están todos los materiales disponibles, preparados, para que los puedan revisar en su plataforma. Bien, eso es más o menos el proceso a grandes rasgos que vamos a tener, y la evaluación del curso va a estar en función al desarrollo y a las prácticas y a la ejecución aplicativa del trabajo que van a realizar en los talleres del instituto. Los talleres del instituto necesariamente tienen que utilizar los equipos simulando lo que van a encontrar en la industria de la cocina. Es decir, los equipos que emiten fuego con fuego industrial. Bien, esas son las principales pautas entonces y cómo van a acceder al curso. También vamos a tener especificaciones sobre detalles en específico que vamos a tener a cargo del chef Ronnie Rojas, que es el responsable del curso. Bien, muy buenas noches. Les dejo todo con el chef Ronnie Rojas. Por favor, Ronnie, para que puedas darle las orientaciones y una inducción al curso. También las pautas, por favor, sobre cómo van a presentar. Ustedes necesitan llevar un polo blanco. Nosotros acá le vamos a dar en el instituto un mandil y unas gorras desechables que cubren la cabeza por temas de bioseguridad, ¿no? Bien, y por favor, Che Ronnie, le dejo con los estudiantes, los participantes. Por favor, y ahora hemos concluido la parte introductoria y hemos concluido también la parte de cotejo de asistencia. Muy buenas noches. Primeramente, soy chef encargado de esta capacitación. Me llamo Ronnie Rojas Torres. Primeramente, agradeciendo a Dios por permitirme pues, compartir mi experiencia profesional y a la vez también gustoso de compartir con ustedes y aprender de nuestra arte culinaria, ¿no? Si bien es cierto, nosotros los peruanos siempre nos enfocamos en nuestra
alimentación y a la vez también, como ustedes sabrán, ¿no? Nuestra gastronomía siempre está en un enfoque de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, el gusto es muy agradable de parte mía y a la vez también esperando pues que este pequeño tiempo que vamos a llevar nos llevemos de una mejor manera y a la vez quiero que ustedes aprendan pues qué es el arte culinario. A la vez veo pues jóvenes, jóvenes señoras y señoritas que estén pues al tanto de aprender muchas cosas. Como se dice en la gastronomía, el arte culinario es la columna, ¿no? O la base principal de la gastronomía cuando uno quiere aprender a cocinar primeramente. Muchos de nosotros pensamos, pues, ser cocinero es aprender a cocinar, pero a la vez también hay que hacer una diferencia, una pausa, donde que cocinar o ser cocinero hay muchísima expansión de aprender. Por ejemplo, vamos a empezar de cero, como hoy día en nuestra primera clase teórico, ¿no? Empezar de cero, ¿de qué? ¿A qué me refiero? Primeramente, muchas veces, en nuestro entorno familiar o entorno profesional, entorno personal, pues que muchos de nosotros hasta no sabemos freír huevo. Y retrocediendo la historia de la gastronomía, muchas veces pues en nuestros pasados, en nuestros abuelos, tatarabuelos, la cocina para un varón era pues algo ilimitado, ¿no? Como que la cocina era para las damas y los hombres tenían que estar en el trabajo. Entonces, algo como que no se entendía, ¿no? En esas épocas. Pero hoy en día, ¿no? La cocina es para en general. Más aún, señores, cuando uno ama la gastronomía, ama la cocina, más aún un cocinero peruano, siempre nos sentimos orgullosos de nuestro país, ¿no? Por tener nuestra riqueza, ¿no? De insumos, ¿no? El quien habla, me presento, tengo experiencia internacional, estuve eh, en España, he agarrado mucha experiencia, ¿no? A la vez me siento orgulloso, ¿no? De volver acá a mi país y servir a mi país, a la gente que quieren aprender, compartir mi profesión. Es muy gratificante, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, esperando pues de alguna otra manera quiero compartir con ustedes y a la vez ustedes cualquier inquietud que tengan, por favor, no se queden con la duda, sino al contrario, ¿no? Trabajemos ambos, preguntas, respuestas y lógicamente todo concerniente al trabajo y a la vez, en el momento en que nosotros empecemos a trabajar, por ejemplo, en el inicio, las técnicas y tipos de corte y lo más esencial, muchas veces, ¿no? Cuando nosotros los varones queremos entrar a la cocina, ¿qué pasa? Primeramente tenemos miedo al cuchillo, ¿no? ¿Qué miedo? Me corto, me corto el dedo, ¿no? O de repente una distraída, una pequeña distracción, ¿no? Me quedo sin dedo. Hay muchas cosas que a veces ocurren a la imaginación, pero sin embargo, con la práctica, hoy, por ejemplo, ustedes están asistiendo a esta capacitación técnica de cortes, estoy seguro, si es que ponen un empeño, ¿no? Van a salir buenos cocineros, ¿no? Buenos cocineritos. Entonces, jóvenes,
Por favor, quiero poner entre paréntesis para el día sábado, ¿no? Antes de empezar nuestra clase, para el día sábado, quisiera pues que todos ustedes que están presentes y que van a asistir a la clase práctica, lo principal en la cocina, quiero que sepan, siempre es importante, la imagen y la uniformidad, ¿no? ¿A qué me refiero entonces? Por ejemplo, cuando nosotros entramos a un taller de cocina, no a un mercado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esta frase? ¿No? Vamos a entrar al taller de cocina a aprender a cocinar, tener conocimiento de las técnicas culinarias, como ya mencioné, ¿no? Técnicas culinarias para nosotros los cocineros o las cocineras es la columna principal para poder tener conocimiento primeramente de las técnicas y luego, ¿no? Todo el proceso de elaboración de un alimento. ¿Vale? Muy bien. En este sentido, quiero invocar a todos ustedes para el día sábado, por favor, todos, ¿no? Ir con polo o camisa blanca, pantalón oscuro, una zapatilla o zapato que no tengan tacos. Primero, por la uniformidad, como vuelvo a recalcar. Segundo, para evitar las caídas. ¿Vale? Primeramente, a veces, siempre, como sabemos, en la cocina hay mucho peligro, no solamente de cortarse ni quemarse, también la caída, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, señores? Evitemos. Hay que precaver, ¿no? Accidentes. Entonces, señores, vuelvo a invocar para el día sábado, ¿no? Zapato sin taco, mejor puede ser una zapatilla oscura, pantalón oscuro y una camisa o blusa blanca. Como ya mencionó el magíster Molina, que nosotros vamos a dar la cotona y los mandiles. ¿Vale? Muy bien. Entonces, antes de pasar, señores estudiantes, yo quisiera, si tienen alguna sugerencia o inquietud, ¿no? Estamos para escucharlo y a la vez también, ¿no? Como acabo de ver, si alguien no tiene ese tiempo para esa hora del día sábado, entonces vamos a ver en cómo podemos manejar, ¿vale? Pero lo importante, este tiempo que nos está, que vamos a estar en capacitación, quiero que ustedes, ¿no? Tengan la firme convicción de aprender, ¿no? Mínimamente, ¿no? Los cortes y tener conocimientos, la base fundamental dentro de la cocina para elaboración de un alimento. ¿Vale? Entonces, jóvenes, si alguien tuviera alguna inquietud hasta este momento, le vamos a escuchar, vamos a responder y a la vez también vamos a hacer alguna coordinación. Ileana dice, aló, Ileana. Buenas noches, Sí. Adelante. sale Liana, pero el IBE está porque mi teléfono no Adelante, quiere agarrar esa Michelle. aplicación. Yo puedo ir con leggy negro o pantalón oscuro azul, Hola. porque no tengo pantalón negro. Leggy grueso Sí, negro esa, o un pantalón azul oscuro. Sí, pantalón oscuro, polo blanco o una blusa blanca, cualquiera, zapatilla o un zapato que no tenga taco muy alto. ¿Vale? ¿Alguien más, señores? La palabra. Todo Hola, está buenas claro noches. entonces, ¿verdad? Entonces, en presencial nos vamos a vernos el día sábado, ¿no? Esperando pues sí, que tengan una bonita experiencia, a la vez también
tomen el interés lo más positivamente para que ustedes puedan tener pues un conocimiento de qué es el arte culinario, a la vez una gastronomía peruana, esencialmente. ¿Vale? Muy bien. Sí, Chef Ronnie, A ver, es necesario que si no para hay el ingreso, preguntas, vamos a pasar a nuestro respectivo tema, que es técnica de corte y tipo de corte. Cuando nosotros hablemos de técnicas y tipos de corte, muchas veces en la gastronomía hay una frase, ¿no? Una persona humana o un animal que nosotros tenemos conocimiento de ingerir nuestros alimentos, siempre, nunca vamos a dejar de alimentarnos. En este caso, nosotros los humanos, ¿no? Adelante, es que le ha levantado la mano, por favor, Guau. Hola. Hola, buenas noches. Sí, Bueno, había escrito por el chat que yo este sábado no puedo porque yo trabajo los sábados mediodía. hasta el mediodía o a partir del mediodía. No, hasta mediodía, hasta la 1. Ah, ya, entonces la clase empieza en la tarde. Más bien, justamente quería quedar con algún acuerdo con ustedes. Más o menos la mayoría, ¿a qué hora pueden? ¿No? Si es después del mediodía, Chef mucho mejor. Ronnie, Sí, profesor Molina. Sí, sí, le escucho al profesor Molina. las clases son de 3 a 6 de la tarde. Ah, ya no se puede cambiar ya. No, las clases son en ese horario. Y está establecido también el uso de materiales y el uso de insumos. Por eso tienen que hacer un esfuerzo porque solamente van a ir con su implemento, todas las herramientas y los insumos para que ustedes hagan sus prácticas. Ese día. Hagan Ok, Disculpen, sí, disculpen, permiso. ¿Podrían repetir una vez más la explicación? Porque se estaba cortando su audio. No se pudo entender claramente a quien haya estado explicando lo anterior. ok. Al administrador, me parece. Sí, ¿me escucha ahora? Sí, sí, sí. Está previsto que le vamos a entregar todos los insumos, o sea, para que ustedes hagan su práctica el día sábado. El sábado son específicamente talleres prácticos presenciales. Ahí van a tener los implementos, los cuchillos, las tablas de picar y todos los insumos. Ustedes solamente llevan su vestimenta por las características que le he indicado, un polo o una camisa clara, blanca, de preferencia, su ropa oscura, pantalón negro o jean azul, o lo que hubiesen, sin taco, ¿no? Y sobre todo las mujeres que decían con taco alto, ¿no? Zapatillas o zapatos sin taco. Es básicamente eso. Los insumos, los materiales, todo lo demás lo va a proporcionar el instituto en el marco de las actividades que está desarrollando Ahora el sí CEDRO. se escucha bien. Gracias. Absolutamente nada. Y su documento. Se entrecorta la llamada. No se escucha. Puede proseguir, Chef Ronnie. No se escucha. Puede proseguir, chef ronnie. 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 Puede proseguir, chef
polo, y polo o camisa, necesitan necesitan su pantalón oscuro y zapatos o zapatillas sin taco, y llevar su documento de identidad. Es todo lo que necesitan. Los demás, los insumos y los elementos para desarrollar la práctica, lo van a tener en el instituto. No necesitan llevar otra cosa más que ello. ¿Ya? Su vestimenta, como se les ha indicado, y su documento de identidad, ya sea cédula, PTP o Pedro, es lo único que requieren llevar. Disculpa. Bien. Sí. ¿Me escuchan, verdad? Hola. Sí, hola. Ya, gracias. Entonces, está claro, jóvenes, no se preocupen, y como ya mencionó el profesor Molina, que está programado por una hora exacta, que es de las 3 a 6 de la tarde. Cuando la hora ya está estandarizada, entonces procuren no faltar y a la vez también ir a la hora puntual. ¿Vale? Como ustedes sabrán, más se aprende en la práctica que en la teórica. En la teórica muchas veces ¿no? Se ve las pautas, pero en la práctica es lo que se aprende mucho más. ¿Sí? Muy bien. Bueno, jóvenes, desde ya empecemos, por ejemplo, como ya había mencionado, con el manejo de cuchillo, ¿no? Para un cocinero o un cocinero, entramos muchas veces a la escuela sin aprender cortar un limón o sin aprender freír un huevo, ¿no? Muchas veces, como estaba mencionando, pues que en nuestros pasados, pues la entrada a la cocina era pues un poco indiferente, ¿no? Pero hoy en día muchos de nosotros, como ustedes sabrán, ¿no? La gastronomía siempre va avanzando y por lo tanto todos tenemos que ser cocineros, ¿no? Y a la vez, tener conocimiento es muy importante, señores, ¿no? Justo hoy vamos a tocar el tema principal, que es el corte, ¿no? El corte y el manejo del cuchillo es muy importante dentro de la cocina, ¿no? A veces nosotros, pues, que cuando llegamos a la cocina, queremos cocinar, tenemos hambre, pero, ¿sabes qué? Tengo miedo al fuego, tengo miedo al cuchillo, tengo miedo a muchas cosas, mejor vayamos a comer al restaurante. No, señores. Nosotros mismos tenemos que ser cocineros. Entonces, yo creo que es muy importante esta capacitación para todos, ¿no? En lo general, ¿no? Muchas veces vamos a aprender, ¿no? ¿Qué tipo de corte estoy aplicando en una comida clásica que es el caucao? Muchas veces solamente degustamos, pero no sabemos qué técnicas han aplicado los cocineros en esa elaboración de un caucao, ¿no? Sobre todo, vamos a llevar la base fundamental dentro de una cocina cuando llevemos, pues, ¿no? El primer, el segundo, el tercer clase que vamos a realizar, ¿no? Lo más básico de la cocina peruana y a la vez, ¿no? Una elaboración de salsas y, bueno, preparar paulatinamente de acuerdo a las técnicas que estamos realizando. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a empezar a trabajar nuestras técnicas. Primeramente, cuando hablamos de corte, como ustedes ven en la imagen, ¿no? Tenemos variedad de tipos de corte, pero de acuerdo a la elaboración de los platos. Tener corte, como ustedes ven en la imagen,
saber diferenciar los cortes de acuerdo a la elaboración del plato. Como se indica, por ejemplo, si yo aplico un corte para una guarnición, en este caso voy a hacer una diferencia en tipos de corte, ¿no? Tanto en tubérculos como verduras. En este sentido, por ejemplo, nosotros vamos a especificar más seguro, ¿no?, a la elaboración de una ensalada rusa. ¿Qué tipo de corte de legumbres y verduras vamos a aplicar? Primeramente, cada insumo, vamos a tener una diferencia de cortes, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo voy a preparar un salteado de legumbres, ¿no? No voy a aplicar la misma técnica de corte que vamos a elaborar una ensalada rusa. Cabe indicar, vamos a ver en el siguiente caso, por ejemplo, cuando, ahí paso a lo mejor, ahí, cuando nosotros tenemos en consideración hacer la misma diferencia entre una preparación de un salteado de legumbres y una elaboración de una ensalada rusa. Los mismos insumos, pero con distintos cortes. ¿Vale? En este sentido, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, un salteado de legumbres, ¿no?, voy a aplicar una técnica, lo que se llama bastones, ¿no? Una técnica de corte en bastones. Si yo preparo, por ejemplo, para una elaboración de una ensalada rusa, voy a aplicar la técnica de corte Brunoise. Lógicamente, enseguida vamos a ver, ¿no? A ver, en este sentido, vamos a ver a la vez también, señores estudiantes, la importancia de los cortes en una técnica culinaria. Sabemos por qué es tan importante tener conocimiento de los cortes de tubérculos y verduras para una elaboración de un plato. Si bien es cierto, nosotros tenemos conocimiento de elaborar un plato clásico para la casa o por una emergencia, ¿no? Inclusive. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos conocimiento, qué técnica de corte o qué tipo de corte vamos a aplicar para una elaboración de una ensalada fresca y una ensalada cocida, que es muy distinto. Por eso es muy importante tener conocimiento, ¿no?, la elaboración o tener en consideración los tipos de cortes de vegetales en este sentido. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, cuando vemos o tenemos consideración en la mayoría de las personas cortar una verdura, ¿no? Cortar una verdura, ¿no? Pues, mucha importancia en una forma de que la elaboración va a salir en buenas condiciones. Por ejemplo, si yo aplico, por ejemplo, un corte de coliflor con la judía, que es la vainilla, ¿no? Son verduras distintas de una manera, por ejemplo, en el tiempo que la vainilla o la judía me va a tener un poco más tiempo que el brócoli, ¿verdad? Pero
circunstancias lo que debo aplicar esta técnica para elaborar una ensalada, en este sentido, una ensalada cocida, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, brindan una mayor estética a los platillos, como ya mencioné, ¿vale? Como ya mencioné. Si bien es cierto, si no tenemos conocimiento del tipo de corte, ¿qué pasa? ¿No? De repente yo lo aumento solamente el brócoli, le meto toda una cabeza, ¿no? Para un plato. O de repente la judía lo meto solamente en bastones, pero lo parto en dos y ya está. Pero sin embargo, si yo tengo conocimiento de las técnicas, ¿qué hago? Voy a sustentar el corte o aplicar esa técnica de mi conocimiento. Y de esa forma va a haber una visión exclusiva en el emplantado de variedades de platillos. ¿Vale? En este caso, vamos a ver, por favor, el siguiente, por favor, los cortes básicos. ¿Ya? En los cortes básicos. Muchas veces nosotros hablemos, cuando no tenemos conocimiento, este corte que es muy importante, el corte de verduras juliana. ¿No? Juliana. Cuando nosotros hablamos de este corte, hasta inclusive hoy, por ejemplo, ofrecemos en los restaurantes sopa juliana. ¿Qué ingredientes y qué técnica voy a aplicar en este caso? El corte de verduras. Lógicamente, la juliana. ¿De qué manera en este sentido? Empezamos con el corte más popular, ya que en el más practicado, en lo más uso que tiene, inclusive, ¿no? En nuestros domicilios. ¿Vale? Por ejemplo, la juliana es un tipo de corte que se dedica tanto a las cebollas como a los pimientos, puerros, zanahorias, pepinos y mucho más tubérculos. Es decir, por ejemplo, un corte para una ensalada frita, que normalmente nosotros, por ejemplo, no lo aplicamos acá en nuestro medio, ¿no? Acá en nuestro país. Popularmente, por ejemplo, en Europa, aplican muchísimo este tipo de corte, Juliana. Vale a indicar por una elaboración de verduras fritas, ¿no? Verduras fritas, un alimento muy nutritivo, natural y a la vez una guarnición muy popular en Europa, ¿no? Y mayormente aplicamos este tipo de cortes para elaboración de ese tipo de plantas. Por tal sentido, la juliana consiste en cortar en segmentos alargados, ¿vale? Una hortaliza para luego ajustar a cortes de unos 6 centímetros de largo por algo menos de medio centímetro de ancho. Por lo tanto, señores, ¿cómo tenemos que aplicar para poder tener en cuenta este tipo de corte? Primeramente, el manejo de cuchillo. ¿Vale? El manejo de cuchillo es muy importante, señores. Si bien es cierto, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando nosotros aplicamos, queremos cortar, por ejemplo, ¿no? Muchas veces decimos, quiero cortar bien finito, pero no me sale. O quiero cortar de esta manera, pero no me sale. O de aquello. Pero sin embargo, vamos a hacer una práctica cómo debemos emplear el manejo del cuchillo para luego aplicar estas técnicas, ¿no? De cortes. ¿Vale? Entonces, tenemos ya conocimiento y lo ven como en la imagen, señores estudiantes, ¿no? El corte juliana, ¿no? El corte juliana es de esta manera, ¿no? Como nosotros lo llamamos, largos muy finos. ¿Vale? A ver, pasamos al siguiente. Como ya había indicado, señores, la base principal, el fundamental que debemos aplicar es el tipo de cuchillos y a la vez tener
¿no? En el manejo del cuchillo, como ven en la imagen, si bien es cierto, un cocinero debe tener un cuchillo ideal para poder tener un buen trabajo. Pero sin embargo, trabajo con cualquier tipo de cuchillo que no me va a facilitar, lógicamente, no me va a salir perfecto los cortes. Por eso vuelvo a indicar, es muy importante tener un buen cuchillo, tener conocimiento para qué puedo utilizar. Como ustedes ven, tenemos variedad de tipos de cortes, variedad de tipos de cuchillos para aplicar variedad de tipos de cortes. ¿Vale? En este caso, jóvenes, vamos a hablar muy simplificadamente. En los tipos de cuchillos vemos los principales que debemos tener, esos dos primeros, ¿no? El cuchillo chef y el otro, utilidad, para todo. En este sentido, puedo hacer variedad de cortes con ese tipo de cuchillo con más facilidad. En el siguiente vemos delicado y pequeño, pero son bastante útiles, ¿no? Para poder pelar verduras, puntillas o torneado de verduras y frutas. Inclusive, jóvenes, nosotros, si bien es cierto, vamos a compartir posteriormente algunos detalles, ¿no? Cómo hacer el tallado en verduras y frutas. Ahí lo que se aplica esos tipos de cuchillo, ¿no? Cada cuchillo, cada tipo de cuchillo tiene sus funciones, ¿no? Como vemos, por ejemplo, el tercer grupo de cuchillos tenemos para rebanar y trozar, ¿no? De distintas formas, con distintas funciones, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El huesero, el filetear, el hacha, que nosotros normalmente conocemos, ¿no? ¿No? Para trozar el pollo, el fileteador de pescados, el fileteador para quitar la carne del hueso de carnes rojas, ¿no? Y también tenemos el tipo de el cuchillo marisqueros, ¿no? Para utilizar en productos marinos, como por ejemplo la almeja, la ostra y desvenar. Y por último, tenemos unos cuchillos profesionales para rebanar, cortar y sierras congeladas. Jóvenes, en este sentido, para empezar a tener conocimiento, la base principal, ¿no? Tener el tipo de cuchillos. Si bien es cierto, muchas veces, ¿no? Queremos hacer variedad de cortes, pero sin embargo, no sabemos qué cuchillo voy a utilizar o debo adquirir. Por lo tanto, la mano derecha o la base fundamental para hacer un corte o tipos de corte de verduras o inclusive los cárnicos, como ustedes ven, ¿no? Cada cuchillo cumple una función. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya teniendo conocimiento de cada uno de los cuchillos, vamos a pasar, por ejemplo, al siguiente, que es ya los cortes que básicamente vamos a aplicar. Por ejemplo, ¿en qué elaboración de plato puedo aplicar este corte que es Mirapolis? Un aproximado, ¿no? Más o menos, en esta técnica, lo que se puede cortar es todo tipo de ingredientes en cubos, de una aproximación. Es una aproximación. Muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos decir, oh, no, voy a medir con el wincha o bueno, ¿no? Es una aproximación. Ojo, si nosotros hacemos un corte, no vamos a estar midiendo las verduras con una wincha con 1 centímetro, ¿no? Sino es una aproximación. Este tipo de corte es de 1 a 1.5 centímetros de largo. Ustedes se imaginan, señores estudiantes,
¿En qué elaboración debo aplicar este tipo de corte? A ver, si alguien me puede dar ideas o una imaginación, ¿en qué tipo de elaboración de un plato debo aplicar este corte? A ver, jóvenes, arcoíris, otra vez, jóvenes. Una, Disculpe, ¿podría repetir una vez más? Porque se escucha como con una especie de eco en el fondo. una, bien. Entonces, jóvenes, bueno, normalmente, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, en este caso, las verduras, la zanahoria, el nabo, el apio, imagino, por ejemplo, si yo lo aplico, esta técnica de corte para un aguadito, ¿no? Una sopa aguadito. Los cocineros debemos tener una imaginación de cada corte que nosotros realizamos. Por ejemplo, en lo ideal, cada corte que vamos a aplicar, por ejemplo, el día sábado, vamos a tener la imaginación al final, qué tipo de platillo lo vamos a elaborar con los cortes que vamos a aplicar. ¿Vale? En este sentido, mire, pues, es una técnica que se puede cortar en todo tipo de ingredientes. Como nosotros llamamos anteriormente, ¿no? Los cubitos. ¿No? Muy bien. Ahora, viene el siguiente corte, que son los bastones. ¿No? Normalmente, jóvenes, nosotros aplicamos este corte, ¿no? Para un salteado de legum, como de antes mencioné, ¿no? El bastón es un corte más rudimentario que la juliana. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a un estado donde que vamos a tener la uniformidad para un buen emplatado de una ensalada o una guarnición a base de estos tubérculos. ¿Vale? Pues cuenta con una anchura mucho más pronunciada. Es muy común en verduras como la papa, la zanahoria, el apio, el pepino, entre otros. Se suelen usar en salteados como en las papas a la francesa o para consumirse en crudo. En este sentido, este tipo de corte, señores estudiantes, vamos a aplicar mayormente en una guarnición o una ensalada cocida. ¿Vale? Como ya vemos en este sentido, podemos aplicar en la zanahoria, el apio, el pepino, inclusive en las papas. ¿No? Vuelvo a mencionar, cuando nosotros tenemos conocimiento en aplicación de cada corte, vamos a tener que mucho cuidado en que si estoy aplicando este tipo de cortes, bastones, ¿no? ¿Con qué voy a hacer una combinación? ¿No? Supuestamente es una ensalada única o una guarnición. En este sentido, por ejemplo, mi imaginación como cocinero va a ser, ¿no? Una ensalada cocida en corte de bastones, ¿no? Acompañado con un churrasco, digamos. Una ensalada caliente acompañado con un buen churrasco, puede ser, ¿no? También con unas salsitas chimichurri, ¿no? Es una imaginación donde que yo aplico ese corte y a la vez también estoy pensando qué tipo de platillo me va a salir. ¿Vale? Muy bien. Pasamos al siguiente corte, el tipo de corte. Por ejemplo, el brunoise. Cuando nosotros
tomamos en cuenta este tipo de cortes, por ejemplo, ¿no? Es muy importante y lo aplicamos siempre en la cocina, en la casa, ¿no? En los restaurantes, en cualquier tipo de elaboración de alimentos, aplicamos este tipo de corte. Imaginemos, señores estudiantes, este tipo de corte, ¿en qué plato de elaboración puedo aplicar? Por ejemplo, en los aderezos de guisos, ¿no? O en tal sentido, este tipo de corte es un corte fina, ¿no? Busca conseguir pequeños dados de aproximadamente 3 a 5 centímetros por lado, ¿no? Como vuelvo a recalcar, es muy usado en todos los campos donde se elaboran cualquier tipo de alimentos. ¿Vale? En este sentido, aplicamos, por ejemplo, en el corte de cebolla para un aderezo de un guiso. Aplicamos en la cebolla en un corte para una elaboración de salsa boloñesa, ¿no? Y así sucesivamente, cada corte, y como vuelvo a recalcar, ya tenemos, ya aproximando cada corte que realizamos y cada tipo de corte que vamos a aplicar en toda una elaboración de un plato. Entonces pregunto, si yo puedo aplicar este corte para una elaboración, ¿no? Hablemos de algo comida clásica, ¿no? Un estofado, un seco, ¿no? O quizás un guiso de pavita, un pollo a la olla, ¿no? Como nos indica, acá es muy importante este corte y mayormente aplicamos para poder elaborar nuestros platos, ¿no? Con diferencia a otros. El siguiente es muy importante, la chijonada. Jóvenes, este corte mayormente vamos a aplicar ¿en qué? En un corte de productos de hoja, como ustedes ven en la imagen. Es uno de los tipos de corte en vegetales o hortalizas más importantes, ¿no? Se aplica, como voy a recalcar, ¿no? En productos de hojas. Como por ejemplo, ¿no? Las espinacas, la acelga o diversos vegetales que tengan hojas para poder aplicar esta técnica de corte chifonada. Por ejemplo, obtener una especie de julianas más finas, ¿no? En este tipo de producto. Imaginemos, a ver, jóvenes, esperando pues que no se olviden, sé que es teórico, pero también vamos a aplicar en lo práctico, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar un corte juliana en este tipo de productos? ¿No? Imaginemos, va a ser más delgado, ¿no? Y un corte juliana más fino. En cambio de chifonada, una diferencia, como ustedes ven en la imagen, ¿no? Se doblan las hortalizas varias veces y después se corta al lado por lado. Suele usar para crear una cama de verduras o elaborar sopas o ensaladas. En este sentido, muchas veces, ¿no? Aplicamos en las lechugas, como vuelve a indicar también en las espinacas o en las acelgas. ¿Vale? Muy bien. El siguiente corte, por si alguna pregunta, jóvenes, por favor, no se olviden, no se queden con duda. A ver, nosotros acá vemos en la imagen, por ejemplo, cortes decorativos, ¿no? Para una buena presentación de un plato, ¿no? Elaborado, puede ser de cárnicos o aves. Por ejemplo,
Normalmente, estos tipos de cortes se aplican, ¿no?, en platos ejecutivos que suelen ser más presentativos. En este sentido, las pelas, bikini o chifle. Como ven en la imagen, vamos a hacer una especie de torneado, ¿vale? No es solamente un corte, sino ya una especie de torneado. Como ven en la imagen, en el primer cuadro, por ejemplo, en este sentido, en este corte, ya no vamos a utilizar ya el cuchillo, sino hay una herramienta, utensilio que vamos a aplicar, que se llama el boleador, ¿vale? En el siguiente cuadro que vemos, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Ahí sí vamos a aplicar el cuchillo, pero también ya casi teniendo en cuenta, aplicando esa técnica de torneado. Al final del corte nos va a salir una especie de flores, ¿vale? De igual manera, si vemos, por ejemplo, más abajo de la imagen, la chifonada para vegetales, de hojas frágiles, por ejemplo, en este caso, ya vamos a volver a repetir, que es la lechuga, la albahaca y la espinaca. Al final vemos, por ejemplo, como ustedes visualizan, ¿no? Tener en cuenta, básicamente, muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos la lechuga, lo desinfectamos, lavamos y cortamos, o sea, como se venga, ¿no? Pero como ustedes ven en la imagen, lo que debemos hacer es seleccionar hojas para que nosotros no tengamos mala imagen en la presentación del plato, ¿no? Podemos seleccionar bien, desinfectar bien las hojas de los productos y luego cortar, como ustedes ven en la imagen. ¿Vale? Muy bien. Ahora, el corte más conocido, que son las rodajas. A ver, joven, si bien es cierto, cuando nosotros decimos, ¿no? Ahí corten una rodaja de tomate, una rodaja de palta, una rodaja de papa. Digamos, en tal sentido, este tipo de corte es un corte clásico de diversas verduras, como de las calabazas, en este sentido, por ejemplo, los zucchinis, los pepinos, las berenjenas, las zanahorias, entre otros productos. En este sentido, un aproximado de más o menos un corte de cilíndrico y se hace desde la base de las verduras, ¿no? Este tipo de corte se aplica desde la base de las verduras, suele usarse en, digamos, por ejemplo, en este caso, en las ensaladas o para acompañar ciertos guisos de carne, como nosotros acá lo llamamos como una guarnición. ¿Vale? A ver, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Para que no se queden dormidos, por favor, pregunten. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien, jóvenes? Sí, todo bien. ¿Está claro? Si tienen alguna duda, por favor, no se olviden preguntar para poder despejar alguna duda, ¿sí? Sí, todo bien. Y también siento que ha mejorado bastante el audio de repente durante la reunión. Demasiado, voy a pedir una disculpa muy grande por el error que yo tuve en mi sistema. Vamos a dar esperando pues su comprensión de cada uno de ustedes. A veces esto hemos pasado pues como ustedes sabrán, ¿no? La pandemia, a veces esta hora se satura señal de internet. Lógicamente las disculpas, por favor, esperando su comprensión. Seguramente poco a poco vamos a mejorar. Una vez más, las disculpas, por favor. Bien, entonces vamos a seguir desarrollando nuestro tema, si es que está todo claro.
vuelvo a recalcar, jóvenes, este punto, por ejemplo, ¿no? He simplificado lo que hemos desarrollado, ¿no? Los cortes básicos, o como llamamos también los clásicos, que normalmente nosotros utilizamos en todas las elaboraciones a diario, ¿verdad? En este caso, recalcamos la juliana, la mirepoix, los bastones, el brunoise, ¿no? La chifonada y las rodajas. Ahora, lo que quiero saber, jóvenes, como van a ver en la imagen, aparte de las técnicas, ¿no? O aparte de los tipos de corte que nosotros hasta el momento hemos desarrollado, queremos también aprender o tener conocimiento las técnicas de corte. Muy importante. Y la diferencia entre una técnica y un tipo de corte. ¿Vale? En este caso, tenemos la técnica de corte rolado. ¿Qué es para nosotros una técnica de rolado? Muchas veces nosotros aplicamos una técnica de corte, pero no sabemos cómo se llama. O a la vez, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a cocinar, ¿qué pasa? Tenemos la dificultad de cortarnos, o el corte nos sale mal, o por último, con mucho cuidado. Siempre empezando, lógicamente, con lentitud. Una vez que ya sabemos todas las técnicas o qué tipo de técnicas que puedo aplicar, ahí sí, ¿no? La rapidez. ¿Vale? En este caso, hablemos de una técnica de corte rolado. ¿Qué nos dice esta técnica? Es la técnica más usada para cortar verduras. ¿Vale? Y consiste en apoyar la punta del cuchillo sobre la madera. Ojo, la punta del cuchillo sobre la madera de corte. Y con un movimiento casi circular para atrás y para adelante. Permite realizar los cortes rápidos y precisos. A eso lo llamamos técnica de rolado. En este sentido, señores estudiantes, ¿qué hacemos nosotros cuando aplicamos esta técnica? Vamos a agarrar el cuchillo, vamos a ver el día sábado, ¿no? De punta del cuchillo apoyado sobre la tabla de picar. Nos da la seguridad, ¿no? Que no nos vamos a poder no cortar, porque tenemos plantar la punta del cuchillo en la tabla de picar, cosa que difícilmente, ¿no? Podemos cortarnos los dedos, ¿no? Pero también con un movimiento casi circular para atrás y para adelante, ¿no? Estando seguro, porque imaginemos, señores estudiantes, cuando hacemos un corte de cada producto. Hay productos que son duros, productos son suaves, hay productos que son, ¿no? Medio resbalosos. Por lo tanto, por eso, no vamos a aplicar esta única técnica para hacer un corte, por ejemplo, en este caso un zucchini con una zanahoria. Hagamos una diferencia. Un zucchini es más suave que la zanahoria. La zanahoria es más duro que el zucchini. En este sentido, el zucchini, para cortar un zucchini puedo aplicar este tipo de, esta técnica de rolado, ¿no? Este tipo de técnica de rolado. Pero vemos el siguiente, una técnica también vemos la técnica de rolado es la técnica más usada
para cortar verduras y consiste en apoyar la punta del cuchillo, acá vemos lo más especificado, ¿vale? Sobre la madera de corte y con un movimiento casi circular, ¿no? Al igual que hemos mencionado, perdón, como ven en la imagen, ¿no? La punta del cuchillo bien pegado a la tabla de picar para estar seguro de que suceda algún corte o sacar un buen tipo de corte en este sentido. Ahora, la siguiente técnica es la técnica de punta y arrastre. La siguiente técnica es la de punta y arrastre. ¿Vale? A ver. Ustedes ven en la imagen, jóvenes, en la imagen, ¿qué diferencia vemos en el corte, el técnica de corte que hemos desarrollado primero? ¿No? Al agarrar el cuchillo, plantar la punta, ¿no? Y tener más seguridad, ¿no? En este sentido, vemos, por ejemplo, vamos a ver. Técnica de punta y arrastre. Esta técnica consiste en ¿qué? En apoyar siempre la punta del cuchillo en la madera, ¿no? O llamada también la tabla de picar que utilizamos, ¿no? Arrastrar. ¿Arrastrar dónde? Hacia atrás para realizar el corto. Usualmente lo usas para realizar en tiras. ¿Vale? En este sentido, por ejemplo, ¿no? En este sentido, el cocinero, que es lo que está haciendo un corte de ajos, ¿no? Para poder aplicar esta técnica, como se bien dice, tener el plante de la punta del cuchillo para poder no que se resbale, porque como sabemos también el ajo se puede resbalar y a la pasada se puede ocurrir un corte de dedos o un accidente, como se puede llamar. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos, por ejemplo, en otros tipos de cortes que mayormente, jóvenes, vamos a ver variedad de tipos de cortes, pero nosotros lo que estamos desarrollando son los más básicos, donde que vamos a utilizar siempre, ¿no? En la cocina y teniendo en cuenta que en la elaboración de cada plato tenemos un corte o un tipo de corte que se debe aplicar. Por ejemplo, acá ustedes ven, por ejemplo, ¿no? El corte chief. Chief, donde que se le llama, por ejemplo, en papitas line, ¿no? Se ve apetitoso, bien fresco, pero tengo que aplicar este técnica de cortes, o perdón, tipo de cortes, ¿no? Para una elaboración de un papita line, ¿no? Bien fino. Es un corte parecido a las rodajas y se usa principalmente en papas, camotes, plátanos. Su propósito es obtener tajadas redondas muy finas. Para freírse suele usarse una mandolina para obtener este corte, ¿no? En este sentido, tenemos que tener un cuchillo muy filudo y delgado, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos otro corte que es giratorio. Lógicamente, este tipo de corte vamos a aplicar, ¿no? En otras elaboraciones de platos, ¿no? Como ustedes ven, es un corte de origen oriental en el que se suelen cortar verduras alargadas. Se comienza con un corte en sentido diagonal y longitudinal. Luego se da un giro de 45 grados a la verdura y se vuelve a aplicar la misma técnica. Este corte requiere una mayor técnica y precaución. ¿Precaución por qué?
porque estamos realizando un corte bien trabajoso, ¿no? Bien elaborado. ¿Vale? En este sentido, por ejemplo, si nosotros aplicamos este tipo de corte, mayormente va a ser para la presentación del plato. ¿Vale? En las ensaladas no se aplica casi mucho este tipo de corte. Ahora, vamos a ver un corte parecido a la juliana, pero no es juliana, sino es un tipo de corte hilo o paja. ¿Vale? Como su nombre indica, se trata de un corte que busca emular el ancho de un hilo. Es una técnica más cuidada y refinada que la juliana, lógicamente. Y se suele aplicar para crear platos como las famosas papas al hilo. ¿Verdad? En este sentido, estamos elaborando, ¿no? Aplicando esta técnica, ¿no? Podemos elaborar papitas al hilo o otros productos que se puede aplicar esta técnica con cualquier tipo de verduras. ¿Vale? Ahora, el concancé. El tipo de corte de concancé. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? Y a la vez, ¿cómo aplico este tipo de corte? ¿No? Concancé mayormente vamos a aplicar en un corte de tomate. Como ven ustedes en la imagen. Este corte es un corte casi exclusivo para los tomates, como ya mencioné. Se debe realizarse una vez que les han retirado las semillas y se han pelado. ¿Cómo se aplica para este tipo de corte? La técnica, ¿no? De la siguiente manera. Arroja una serie de cubos finos que se usan principalmente ¿en qué? En las ensaladas, guisos o guarniciones. Pero, y a la vez también, quiero aclarar en este tipo de cortes, señores estudiantes, de una manera. Con cancé puede ser, por ejemplo, ¿no? De repente ustedes se imaginan de que, no, lo pelo el tomate, saco las semillas y ya me sale este tipo de corte. Pero aplicamos otra técnica. ¿De qué manera? ¿No? Por ejemplo, agarro un tomate no tan maduro ni tan verde, ¿no? Hago una cruz en parte posterior y por un promedio de 5 a 10 segundos le echo al agua en ebullición, ¿no? Un poco de sal y vinagre y saco en 10 segundos. Y luego mando a enfriar en agua helada o puede ser agua fría y lo quito toda la cáscara del tomate. Parto como ustedes ven acá en la imagen, ¿no? Lo parto en 4, saco la semilla y queda solamente la pulpa de tomate. ¿Vale? Inclusive para este tipo de corte podemos aplicar, o esta elaboración podemos aplicar inclusive para una elaboración de mermelada. ¿Por qué? A ver, porque simplemente hemos quitado la cáscara, hemos quitado la pepa, solamente da la pulpa. ¿Vale? Entonces, al final puedo tener en conclusión para variedad tipo de elaboración de platos. Sí. ¿Alguna pregunta, por favor? Acá está. Justamente que estaba mencionando, jóvenes, por ejemplo, mira, ¿no? La técnica de aplicar para este tipo de corte con cancé. Como ya mencioné, ¿no? Cortar los tomates por el medio, apretar por quitar las semillas, presionar con una palma de la mano, cortar en cubitos, ¿no? Pero mayormente la técnica en agua de ebullición. ¿Vale? Ahora, el otro tipo de corte es la paisana.
¿Qué tipo de corte vamos a tener en cuenta este tipo? Por ejemplo, la paisana es un corte en dados regulares o triángulos, ¿no? Se aplica principalmente en verduras que serán posteriormente hervidas y consumidas como guarnición o puré. Por ejemplo, nadie vamos a olvidarnos, esta técnica que estoy señalando en la imagen, ¿no? ¿Se aplica en qué? ¿En qué, jóvenes? ¿Es una comida clásica peruana? ¿Alguien me puede decir, por favor? Perdón, repita la pregunta. Tal vez el arroz con pollo podría ser. También puede ser arroz con pollo o en estofado, ¿no? La pregunta era, por ejemplo, este corte paisana es un corte clásico. ¿En qué elaboraciones puedo aplicar esta técnica? ¿No? ¿En qué elaboración de platos que puedo aplicar esta técnica de corte de la zanahoria? Como dijo su compañero, en arroz con pollo, o también se puede aplicar en un estofado. ¿Vale? Muy bien. Por favor, no dejen de preguntar o se queden con duda, no se queden en duda, por favor. Bien. Como ustedes ven en esta técnica de corte, ya va para más allá de que nosotros podemos aplicar en elaboraciones de tallado de verduras o frutas. Puede ser en este, como ustedes ven en la imagen, ¿no? En frutas para una buena brocheta o una buena en el tallado para poder hacer una decoración. ¿Vale? Por ejemplo, en este sentido, el corte de nuecete o corte de avellana consiste en formar bolitas o pequeñas bolitas con una pulpa de diversas frutas. Por ejemplo, en este sentido, no solamente frutas, sino también puede hacer con la patata. ¿Vale? Para este tipo de corte es necesario usar una cuchara con vada o sacacabados. Pero en este sentido ya nosotros tenemos ese utensilio que es boleador, ¿no? Boleadores. Esta técnica es muy usada para decorar ciertos platillos y ensaladas, como ya mencioné, ¿no? Con este tipo de corte podemos hacer un emplatado, ¿no? Muy decorativos, ¿no? Muy decorativos. En este sentido, si ustedes se dan cuenta, para este tipo de corte ya no lo estoy utilizando el cuchillo, sino otro tipo de herramienta que se llama boleadores. En este sentido, a la vez también, quiero aclarar que no solamente es para las verduras ni para la fruta, es para ambos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, mandique un corte decorativo para un plato excepcional. En este sentido, ¿no? Un plato ejecutivo, un plato a la carta o una presentación de unas ensaladas, ¿no? Es uno de los tipos de cortes en verduras y frutas más especiales y complicados de hacer. Pero sin embargo, con la técnica que se puede aplicar, no es tan complicado, digamos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, seguramente vamos a aplicar en algunos casos, ¿no? Lo importante es tener una muñeca bien formada y el manejo del cuchillo y fácil nos va a salir todo tipo de cortes. En este sentido, ¿qué fines tiene? Tiene una forma decorativa, ¿no? Como vuelvo a recalcar, para cualquier tipo de elaboración o presentación del plato. En este sentido, el uso de cuchillos especiales para obtener más precisión consiste en diversos cortes en este sentido, por ejemplo, en zigzag, ¿no? Y luego nos forma, como vemos en la imagen, una figura uniforme y con diversas profundidades. ¿Vale? No solamente en estos dos productos que podemos realizar. Imaginemos, por ejemplo, en huevo duro, ¿no?
en huevo duro, huevo sancochado. Aplicamos esta técnica de corte, imaginemos cómo nos sale, ¿no? Bien decorativo, bien llamativo, ¿no? Entonces, puede ser todo comestible también. Muy bien. Acá también vemos, por ejemplo, en los cortes de gajos, chateo torneado clásico. En este caso, ya los torneados vamos a aplicar en otro clase, ¿no? Tipos de corte de verduras. Tenemos conocimiento. Mayormente, hay que tener en cuenta el manejo de cuchillo y el tipo de cuchillo que debemos tener. Muy esencial, el manejo de cuchillo. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué tipo de cuchillo vamos a utilizar para poder tener la familiaridad de manejo en un corte? Porque sinceramente, si nosotros trabajamos con cualquier tipo de cuchillo, lógicamente no nos va a salir un buen corte de verdura. ¿Vale? Como vemos acá, ¿no? Todo tipo de corte, y los cortes, por ejemplo, acá dice el chipo española. Aplicamos, por ejemplo, para una guarnición. Parmentier, como aplicamos, por ejemplo, en este caso, vamos a aplicar bastante este tipo de corte para las ensaladas que vamos a realizar, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, acá, cortes de verdura con flechas, en este sentido, brunech, bastón, nucete, pluma, como todo lo que hemos desarrollado y estábamos viendo bien claro en la imagen, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien ciertos jóvenes, hemos hablado de tipos de cortes, de productos, pero como mencioné al inicio de esta clase, dije, cada corte, cada tipo de corte de tubérculos, verduras, inclusive las frutas, tiene una función, ¿no? Tiene un objetivo cada corte. ¿Qué tipo de...? Estoy haciendo un corte de brunoise, ¿qué es lo que va a preparar? Es decir, muy sencillo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo corto un brunoise en una chifonada, tengo que tener conocimiento para qué tipo de elaboración del plato lo voy a aplicar. En este caso, por ejemplo, las patatas bravas, ¿no? Un plato bastante apetitoso, pero en este caso, vemos, por ejemplo, ¿no? Son papas fritas cortadas en cubos y servidas con una salsa picante en la mayoría de los casos, aunque se pueda sustituir por otras. En este caso, ¿con qué lo puedo sustituir? ¿O cómo lo puedo aplicar esta técnica de corte para unas patatas bravas? ¿No? A la otra alternativa son las clásicas, las papas fritas, ¿no? Para acompañar diferentes tipos de carnes, una buena porción de salmón ahumado, o también puede ser servir como un snack mientras se disfruta una buena copa de vino, ¿no? Bueno, en este sentido, ya hemos visto de qué tipo de platos se puede elaborar a base de papas, hortalizas, ¿no? Bueno, he preparado un pequeño resumen, en este caso, de patatas bravas, ¿no? A base de preparación de platos a base de papas, por ejemplo. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, en nuestro país que produce variedad de papas? ¿Qué podemos determinar en este sentido una elaboración a base de papas? Sobre todo esto, aplicando todo tipo de corte y a la vez, poco a poco, aplicando las técnicas, ¿no? En este sentido, quiero aclarar como buen peruano, jóvenes, la papa es uno de los ingredientes más versátiles que existe, ¿no?
pues se puede comer hervidas, horneadas, fritas o en puré. En este sentido, nosotros, nuestro menú diario de un peruano, en este sentido, ¿no? No debe faltar el arroz y la papa, ¿no? En nuestro menú diario. Y si faltara, no nos llenamos o es muy poco. El estilo peruano. Pero en Europa, mayormente, ¿no? Son más ligeros, más ensaladas y lógicamente poca papa, ¿no? En este sentido, no importa cómo las prepares, siempre quedan bien, pero por eso también entre los alimentos favoritos, grandes y chicos. Vuelvo a recalcar, la papa, el tubérculo, muy importante, ¿no? En nuestra alimentación. Pertenecen a la familia de los tubérculos y por más simple que puedan parecer, se han convertido en la base de la alimentación de uno de los principales países culinarios en Mediterráneo y España. Por otro lado, las papas son la guarnición por excelencia para acompañar carnes asadas, pollos fritos, hamburguesas y variedades como ya tenemos conocimiento. ¿Verdad? Un pequeño resumen de la papa, que es un tubérculo muy importante en nuestra alimentación. En este sentido, también he sacado un poco resumen de los beneficios de la papa, ¿no? La papa es un carbohidrato complejo y una muy buena fuente de energía, ¿no? Es una fuente de vitamina C, B3 y B9, ¿no? Respectivamente, ¿no? Inclusive, en beneficios medicinales, es un antiinflamatorio natural y se pueden emplear para tratar cualquier tipo de inflamación, quemaduras o irritaciones, ¿no? Vamos a resumir muy rápidamente, jóvenes, sobre la papa, ¿no? En este caso, las papas rellenas europeas, lógicamente, ¿no? Los ñoquis. En este sentido, por ejemplo, aplicando la técnica de cortes que vamos a realizar el día sábado, jóvenes, en conclusión, vamos a elaborar un plato, ¿no? Un pequeño potaje de ensalada rusa con filete a la plancha, ¿no? Que como bien se dijo, que vamos a tener insumos, pero no solamente vamos a aprender el corte, sino también vamos a sacar a la conclusión de elaborar un plato para que puedan disfrutar ustedes mismos lo que ustedes prepararon, ¿no? En este sentido, que es la ensalada rusa, ¿no? Cabe indicar, señores, vamos a dar también a la vez, al igual que de la papa, un pequeño resumen, ¿no? Sobre la ensalada rusa, y la famosa ensalada rusa, que nos caracteriza lógicamente un plato exquisito que se puede acompañar con cualquier tipo de carne, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a ver una pequeña reseña de nuestra ensalada rusa. Muy bien. A ver, primeramente, como vemos en la imagen, es un potaje muy exquisito, y vuelvo a recalcar que podemos acompañar con un churrasco, ¿no? Un bistec o inclusive un pescado a la parrilla, ¿no? Variedad de tipos de productos. En este sentido, vamos a ver una pequeña historia de este plato, de este platillo, ¿no? Es originario de su nombre de Lucien Oliver, un cocinero belga de origen francés, instalado en Moscú a mediados del siglo XIX, ¿no? Que se hizo famoso en Moscú, ¿gracias a qué? Para dispensar una ensalada en el restaurante que hiciera popular una extravagante y muy apetecible mezcla de carnes, ¿no? En este sentido, como ya mencioné, puede ser con variedad de tipos de carnes, ¿no? Como ya tenemos conocimiento, los ingredientes más que nada, vamos a ver en la historia, perdón. Vemos, por ejemplo,
En esta pequeña historia que teníamos, por ejemplo, Oliver tenía que hacerla a escondidas. ¿Por qué? Les voy a pasar esta pequeña historia, es muy bonito. Sé que la hora nos está agarrando, de repente ustedes tienen que calcular la hora, pero quiero ser muy rápido, específico para este punto de vista, para poder ver pues que cada plato que tengamos o cada plato que consumimos tiene su historia, ¿no? Tiene historia, tiene su porqué en este sentido, ¿no? Creo que en este sentido vamos a ver un platillo muy exquisito. Como ustedes ven en la imagen, a los peruanos, por ejemplo, un pollito a la olla, una ensalada rusa, ¿no? Los peruanos normalmente estamos elaborando un plato fusión, ya, lógicamente, ¿no? Más que nada, aplicando los insumos europeos y a la vez también con los nuestros, ¿vale? En este caso, los peruanos preparamos nuestras beterragas, zanahorias, arvejas, vainita, curiosamente se puede encontrar en Rusia y Ucrania. Una versión similar a la nuestra, que prescinde de la mayonesa y se sazona solo con vinagreta. La beterraga, además, es el ingrediente principal de uno de los platos bandera de la cocina rusa, ¿no? Como también la sopa borscht, que también lleva carne molida, cebolla y zanahoria. La col es otro de los vegetales que más se usa en las preparaciones típicas, ¿vale? Acá vamos a utilizar, jóvenes, como ya mencionó el profesor Molina, lo que vamos a utilizar los ingredientes para el día sábado. Así que tampoco no se preocupen en la compra porque ustedes van a tener ya todo listo. Solamente ustedes, por favor, hay que asistir en el horario indicado y vamos a degustar un rico ensalada rusa con filete de pollo a la plancha. ¿Vale? En este sentido, es muy sencillo y muy rápido de elaborar. Y como ustedes tienen conocimiento, aplicando todo lo aprendido hoy día teóricamente en las técnicas y tipos de cortes de tubérculos y verduras. ¿Vale? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta o sugerencia? Hola. Hola. Bien. ¿Todo está claro, jóvenes? Muy bien, Daniel Jara. ¿Quién más? Muy bien, Vivi. Joana. A ver, ¿quiénes más están presentes, jóvenes, por favor? A ver, adelante. A ver quién levantó la mano. Muy bien. A ver, jóvenes, en este sentido les voy a enviar en claro todo lo que hemos desarrollado hoy día. Así que pueden visualizar después y sinceramente, ¿no? Una vez más, las disculpas por el caso que ha pasado en este sentido, ¿no? En mi caso, ¿no? Que ha habido un pequeño error de la señal de mi internet, ¿no? Muy bien. Profesor Molina, ¿se encuentra? Sí, Chef Ronnie, ¿cómo está? ¿Qué tal, profesor? Entonces, Ya ya se le indicó. tienen el material disponible también para que lo puedan descargar. Hay cortos de video, hay material en PowerPoint. Y el sábado los estamos esperando para de 3 a 6 en el instituto
para que realicen las actividades prácticas. Recuerden, por favor, su indumentaria y llevar su documento de identidad, pasaporte, PTP o el que hayan acreditado ante Cedro. Ese es para el control de acceso al instituto. Todos, por favor, a la hora puntual, porque hay un horario de acceso y también un horario en el que tenemos que nosotros retirar de los ambientes del instituto. Bien, no sé si hubiese alguna consulta, pregunta, por favor, antes de cerrar. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna sugerencia? Jessica, Jessica y Daniel Jara, por favor, pueden participar. Buenas. Sí. Con respecto a los correos electrónicos de acceso, nos habían comentado al final de la clase que si no lo habíamos recibido aún, nos podían facilitar eso después. Pues quería comunicar eso, que no me han llegado los datos de acceso. Sí, vamos a enviarle apenas termine la sesión. Vamos a hacer el envío a sus correos electrónicos en forma individual, porque las claves y usuarios son personales, y también al WhatsApp, en función a la data que nos ha remitido Cedro. Hay un primer grupo y creo que hay un segundo grupo que recién nos van a transferir y en este momento estamos generando las nuevas claves al grupo. Ok. Ya, gracias. Solamente confirmar también que la dirección del instituto es el que está en Bellavista, ¿verdad? Sí, les hemos enviado por WhatsApp también con el Google Maps para que puedan ubicarse. Y también las coordenadas si es que quieren ubicarlo con otro dispositivo. Gracias. Si vienen del centro de Lima o vienen por la Marina, hay unos buses que van hasta el Marina, hasta la Avenida de la Marina, a la altura del ministerio, lo que era el Ministerio de Marina, y luego de allí hay unos buses que llevan desde el Ministerio de Marina, hay unos buses que son la 2, que son unos buses de color amarillo, que llevan hasta a 1,5 cuadras del instituto. Van por toda la avenida Aya de la Torre, llegando a la Marina, el cruce con la avenida Aya de la Torre, es el bus que lleva a 1,5 cuadras del instituto por la avenida Aya de la Torre. También le vamos a mandar una captura con más o menos el recorrido, si es que vienen por la ruta de la Marina. Si vienen por la ruta de Venezuela, que sería las dos rutas más rápidas, si vienen por la ruta de la Venezuela, también le vamos a enviar cuál sería, igual es por la ruta de Aya de la Torre, para que lleguen al instituto. Son las rutas más rápidas, porque en la avenida Colonial están haciendo refacciones por el tema de la estación del tren, ¿no? Lo más rápido es por Venezuela o por la Marina. Igual van a llegar a Venezuela con Aya de la Torre o a la Marina con Aya de la Torre, y ahí están los buses que son la 2. No, si bajan en la Marina, ahí hay un bus que empalma. O sea, vienen con algún transporte hasta la avenida de la Marina con Aya de la Torre, y de ahí hay un bus que le deja a 1,5 cuadras. Sí. Ahora les envío la captura también para que tengan la referencia. Sí, buenas noches. Justo era comentar eso, que la clave de acceso para ingresar al Classroom. Ajá, eso que menciona mi compañero. Después todo claro. Un instante, voy a hacer el envío a los correos y hay una segunda lista que nos han enviado de Cedro. Igual estamos generando también los correos y enviando en un instante. Terminando la sesión. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el día sábado, en la hora indicada. Muy buenas noches. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, Che. Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Estamos en comunicación.
Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Molina.